Bien, 9:17 de la mañana, tenemos vía telefónica al abogado constitucionalista José Vicente Haro. Muy buenos días, José Vicente, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a ti, saludos a la audiencia. Bien, abogado, por supuesto queremos conversar el tema de todo lo que es el marco legal que por supuesto incumbe a la Asamblea Nacional y que ha estado en tela de juicio no solamente, principalmente por el Tribunal Supremo de Justicia, quien ha dictado una medida, por supuesto, de desacato ya hace un par de años, sino también, por supuesto, lo que ha sido este posible nombramiento del Consejo Nacional Electoral por la Asamblea Nacional, llegado por parte de un acuerdo de esta Mesa Nacional de Diálogo. Quisiera que usted, por supuesto, como conocedor de la materia parlamentaria, nos explicara un poco cuál es la incumbencia en este sentido de la Asamblea Nacional y si de alguna forma pudiera, quitársele la competencia a la Asamblea y ser designado un CNE por otro organismo, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, aquí lo primero que hay que explicar, y yo creo que es relevante destacar lo que ya comentabas, el tema del desacato, ¿no? El desacato es una figura jurídica que los abogados explicamos, es muy especial, muy particular, está establecida en una ley, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Es una figura que aplica para personas naturales, para individuos, personas en particular, que hayan hecho caso omiso a lo que se llama una sentencia, una decisión que haya decidido pues un amparo constitucional, un mandamiento de amparo constitucional. Es algo que para lo que es el derecho constitucional, en la academia, en la universidad, tenemos claro, pues los abogados, los constitucionalistas, los expertos en derecho, es algo que solamente aplica a personas naturales, individualmente hablando, a personas en específico, no aplica a lo que son poderes del Estado, entes del Estado y órganos como el Poder Legislativo. Si bien desde el año 2016 empezó toda una jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia sobre esto, lo que siempre hemos sostenido desde el punto estrictamente jurídico, no es aplicable la figura del desacato para el Parlamento, para la Asamblea en general. Si se quiere aplicar el desacato para un diputado en particular, tiene que acudirse a la figura del antejuicio de mérito y verificar si se puede allanar o no la inmunidad parlamentaria y luego estudiar el caso concreto. En definitiva, esa es una figura que ha sido utilizada lamentablemente desde el punto de vista político, sin que sea procedente desde el punto de vista jurídico. No debería pesar sobre la Asamblea Nacional vamos a decir, esta acusación o esta medida que se ha mantenido durante ya varios años. Eso primero. Segundo, corresponde a la Asamblea Nacional, es su competencia, conforme a la Constitución, designar los rectores principales y suplentes del CNE. Actualmente, todos los rectores principales y suplentes del CNE han sido designados no por la Asamblea Nacional en el pasado, sino por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 3 de ellos en diciembre del año 2014, 2 de ellas en diciembre del año 2016. Esto es algo que se hizo porque se alegó que en su momento el Parlamento no emitió la decisión correspondiente a tiempo e incurrió en lo que se llama, lo llamamos los abogados, omisión legislativa, es decir, no hubo una acción por parte del Parlamento a tiempo. Okay. La reacción del tribunal fue designarlo. En este momento se está planteando la designación por parte de la Asamblea Nacional. Sí, efectivamente debe ser la Asamblea Nacional y aquí debe decirse que hay que designar los 5 rectores principales y los rectores suplentes, todos, ¿no? Okay. Si no lo hace la Asamblea, ojo, atención, y eso es muy
muy importante. Ya sería una medida que nosotros jurídicamente siempre consideramos inconstitucional, una usurpación de funciones de actividades parlamentarias. Lamentablemente ya en el pasado hemos visto que lo ha hecho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero ante el planteamiento político que está sobre la mesa, bueno, definitivamente pareciera que si este asunto no se canaliza directamente por el Parlamento, va a canalizarse como ha sido en el pasado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Abogado, importante por supuesto todo lo que menciona para poner en contexto a todos los que nos escuchan a esta hora cómo debe ser el procedimiento para la designación del Consejo Nacional Electoral, que parece hoy en día ser más que todo una medida política, una decisión política de esta Mesa Nacional de Diálogo, es lo que está planteado allí, pero más allá de ello, el tema del desacato, que también agradezco que lo haya explicado, que en la práctica debería ser a personas naturales y no a instituciones o personas o lo que son jurídicas. También se habla mucho de la salida de este mismo desacato por la reincorporación de los parlamentarios del oficialismo al Parlamento. De alguna forma pudiera suceder esto. ¿Cree usted que sería una medida factible que el gobierno de Nicolás Maduro pudiera estar ejecutando? Se habla de que pudiera ser próximamente, otras personas dicen que no, que eso no supone una salida del desacato. Fíjate, este tema, como ya revisamos, en definitiva, desde el punto de vista jurídico, no aplica al Parlamento, pero políticamente se le ha impuesto a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ya eso lo tenemos claro. Como es un tema entonces que está en la órbita política, va a ser desde la órbita política que se va a resolver, solamente desde la órbita política, ¿no? Y aquí yo he seguido muy cuidadosamente las declaraciones que por un lado ha hecho Timoteo Zambrano a propósito de todas estas reuniones que se han hecho en la Casa Amarilla, y por otro lado lo ha hecho también Francisco Torrealba, que ha señalado que desde el PSUV él ha reasumido pues o se ha reincorporado, según lo que él ha manifestado, como jefe de la fracción parlamentaria o de lo que sería la fracción del bloque de la patria, del PSUV y otros partidos que apoyan al oficialismo. Entonces allí, al margen de la discusión que hay, siempre ha estado sobre la mesa, sobre si ellos podían reincorporarse o no, desde el punto de vista constitucional, al margen de eso, yo he observado dos narrativas, claramente en el discurso de Timoteo Zambrano, por un lado, y por el otro, de Francisco Torrealba. Y es que no hay compromiso político alguno, ni implica, ni tenían ellos pensado al momento de llegar a ese acuerdo. Y recuerdo las palabras expresas de Timoteo Zambrano es: no, el hecho de que se vuelva, que el PSUV, que el oficialismo vuelva al Parlamento, a la Asamblea Nacional, no significa que automáticamente se va a levantar el desacato, no implica y no hay un compromiso, fueron sus palabras para levantar el desacato. Luego, las palabras de Francisco Torrealba en un medio de comunicación importante de televisión fueron en similar término. Digo, nosotros hemos vuelto al Parlamento, pero en modo alguno eso significa que se va a levantar el desacato. Lo cierto es que el día martes 24 de septiembre, cuando ellos regresan al Parlamento, resulta que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ese mismo día, en la tarde, luego de la sesión, volvió a ratificar el desacato por parte de la Asamblea Nacional. En definitiva, que se levante esa medida, yo lo veo como algo político, que va a terminar siendo una decisión política, pero ahorita lo veo como algo remoto en el tiempo, no algo que se va a dar a corto plazo, y que lamentablemente no vamos a ver quizás este año, sino el año que viene, dependiendo de los acuerdos políticos
que realmente se cumplan en el camino. Así es. Abogado, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Por supuesto, las puertas abiertas de Punto de Corte para seguir conversando todos estos temas de interés nacional. Seguro. Próximamente, Dios mediante, nos podamos ver allá directamente en el estudio y con gusto compartiré con ustedes. Saludos. Bien. El abogado José Vicente Aro, abogado constitucionalista, quien por supuesto ha expuesto y ha colocado en contexto todo lo que es el marco legal de la Asamblea Nacional, la posible salida del desacato. Esto obedece a una medida política. El tribunal, importante el último dato que él ofreció, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó el desacato de la Asamblea Nacional el día en que volvieron los diputados oficialistas al Parlamento. ¿Esto pudiera revertirse? Bien, vamos a estar conversando de eso en pocos minutos nuevamente para seguir tocando, por supuesto, estos temas de interés nacional. 9:28 minutos de la mañana. Debemos ir a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio.